Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer enorme estar compartiendo con ustedes estos momentos tan especiales y como odontólogo pues me siento muy complacido de poder estar en el medio de los técnicos dentales, de los cuales aprendemos muchísimo los odontólogos. Pero como yo siempre digo, no se puede hacer odontología de buen nivel si no tenemos un buen técnico al lado, un buen técnico de prótesis dental. Entonces, en todos los años que tengo de odontología, digo que el 50% del éxito de nuestro trabajo, pacientes, es debido a la participación de un técnico y el otro 50% a la participación del odontólogo. Entonces, con esto quiero comenzar agradeciendo obviamente a Haas por su invitación y vamos a ver un poquito de lo que hacemos nosotros en el día a día en nuestra clínica, ayudado siempre obviamente de la gente que nos colabora. Y vamos a hablar y vamos a mostrar de la evolución del bisilicato de litio exclusivamente y en realidad de las cerámicas libres de metal. Nosotros creemos, con todo este tiempo que venimos haciendo porcelanas libres de metal, cerámicas libres de metal, estamos en un momento espectacular en ese aspecto, así como habló Gonzalo del tema del circonio o circonia, como dicen los más entendidos. Creemos que en el bisilicato, el momento en que nos encontramos en el fantástico, indudablemente las cosas siguen evolucionando, van a seguir cambiando, van a seguir mejorando. Fíjense ustedes, hablando un poquito de historia, cómo este tema de las cerámicas libres de metal tiene ya muchísimo tiempo. 1937, las primeras carillas que se relataron están por el trabajo de Charles Pintus en California y que le llamaban Veneers Hollywood, porque era hecha para los artistas de Hollywood. Pero si no hubiesen habido trabajos específicos, por ejemplo, del doctor Bruno Pore en 1955, con el descubrimiento del grabado ácido en el esmalte, no estuviésemos hablando de odontología adhesiva, no estuviésemos hablando de la importancia de preservar el esmalte para poder hacer una faceta, una carilla de cerámica. Y posteriormente los trabajos de Bowen en el 62, donde descubre el compuesto de Bowen, que es GMA, y a partir de ahí tenemos las resinas compuestas. Esas resinas compuestas que hasta ese momento solamente se utilizaban resinas acrílicas. A partir del 62, el compuesto de Bowen nos permite la evolución de todo lo que se refiere a las resinas compuestas, los cementos que tenemos hoy en día, etc. Posteriormente, las resinas, las carillas cerámicas adhesivas recién se dan en 1977. Pero un momento cumbre importantísimo ocurre con Calamía y Simmons en 83 y 84 con sus trabajos, donde muestran el grabado ácido a la cerámica con ácido hidrofluorhídrico y obviamente la utilización de un adhesivo de esmalte para aplicar en esa estructura grabada y tener una adhesión plena, siempre y cuando se trabaje en esmalte, obviamente. Entonces, la evolución ha sido tan grande y eso definitivamente nos pone muy contentos, pero al mismo tiempo sabemos de que la demanda estética actual es sumamente alta, sumamente alta. Los pacientes están muy informados a través de las redes, a través del internet, y esa demanda estética indudablemente que se transmite en el día a día del consultorio, tanto al odontólogo como al técnico. Eso nos exige a lanzar mano de productos de alta tecnología, productos de alta calidad, y obviamente con el advenimiento de todos estos nuevos materiales, y además de los sistemas CAD-CAM, de las tomografías odontológicas, con DIN, etcétera, estamos nosotros obligados a presentar soluciones y trabajos mínimamente invasivos, con una odontología plena,
con una metodología integrada, donde los resultados estéticos estén cada vez mejores y cada vez menos agresivos o menos invasivos hacia los pacientes. Pero sobre todo, un aspecto que es fundamental recalcar es el mantenimiento de la salud de los tejidos blancos. Si nosotros no nos preocupamos con ese mantenimiento de salud, de nada sirve este avance que tenemos en la tecnología de los materiales y de la poca invasividad de nuestros tratamientos. Si al intentar hacer esa poca invasividad, eso quiere decir no desgastar esmalte, por ejemplo, vamos a generar restauraciones con excesos o con volúmenes demasiado grandes a nivel cervical que no son debidamente trabajados por el odontólogo y por el técnico dental, y consecuentemente vamos a tener problemas posteriores de inflamación y todo el resultado bonito que se hubiese logrado no se puede llegar a expresar porque los tejidos nos están dando la calificación si cumplimos o no cumplimos con el tema de mantener nuestros tejidos exactamente como la naturaleza los puso en su momento. Les quiero mostrar estas imágenes de un caso de una reabsorción radicular por un trauma. Y claro, clínicamente en estos momentos uno piensa inmediatamente en colocar un implante y no colocar un puente, no hacer estructuras que dañen estructuras vecinas, consecuentemente por la imposibilidad de colocar un implante, a no ser lanzando manos de uno o varios injertos, nos lleva a la dificultad de proponer al paciente o una prótesis fija a través de puentes o alternativas como las que los materiales actuales nos permiten, en este caso un bisilicato de Haas, en el cual utilizamos dos apoyos, dos facetas de apoyo, entonces los puentes tipo Maryland. Consecuentemente, con la tecnología adhesiva, podemos adherir esta estructura y darle al paciente de una manera sencilla una resolución mucho más fácil que tener que hacer injertos para poner implantes o entonces un desgaste extenso para poner una prótesis fija soportada por dos dientes vecinos. Entonces, las facetas o veneers, como se la llaman también, es simplemente un procedimiento que restaura la estética y función de forma conservadora. Quiere decir que nos estamos preocupando mucho por las estructuras naturales de los dientes, buscando obviamente una cementación adhesiva siempre que posible sobre el esmalte. Entonces sabemos también de que el esmalte dental es extremadamente delgado, sobre todo en la porción cervical, y ese esmalte, que es una estructura muy resistente, la estructura más resistente que tenemos en el cuerpo, la estructura dura que tenemos en el cuerpo, pero aún así es muy quebradiza. Y la dentina cumple un factor fundamental de flexibilidad y de soporte a esa estructura de esmalte para que estas dos estructuras naturales funcionen como una estructura compuesta. De esa manera se van a mantener, aunque el esmalte a veces presente fisuras que se dan con el tiempo, se mantienen íntegras. A no ser que, como ocurre en la actualidad, los pacientes con este tema de estrés, de pandemia, etcétera, etcétera, se han presentado con muchos problemas de fractura ya de estructura dentinaria y adamantina, justamente por el exceso de estrés. Otras cosas que nos llevan a la destrucción de ese esmalte o de esas estructuras tan preciosas son factores ácidos, sean extrínsecos, o sea, de afuera hacia adentro, o intrínsecos, como pacientes con bulimia, con problemas de acidez que vienen del interior del tracto digestivo hacia el medio bucal. Entonces, nuestra idea inicial es conservar las estructuras dentales, pero indudablemente que hacer una rehabilitación o una carilla, una faceta, sin ningún tipo de desgaste, es bastante complejo, es bastante difícil por los problemas que les decía inicialmente. Entonces, la evaluación fundamental del encerado previo, sea ese encerado analógico o digital, la construcción de un mock-up, o sea, una maqueta de plástico, de acrílico, de bisacril, el material que ustedes mejor manejen, en la boca del paciente, para que ese paciente pueda ver el proyecto que va a tener antes
de comenzar a siquiera tocar ese esmalte o a desgastar las resinas que tenía, las resinas antiguas, etcétera, etcétera, para poder llegar al tamaño de diente, al color de diente que él está buscando, a la forma que el paciente finalmente busca. Y sobre todo también para que ustedes tengan la información de que si ese trabajo va a ser con desgaste o sin desgaste, con aumento, cuánto de aumento y cómo se van a ver las estructuras cuando ellas salgan del interior de los tejidos blandos, ¿no? Cuando estamos terminando nosotros nuestra restauración adhesiva. Entonces, podemos lograr muy buenos resultados con la utilización de nuestros materiales hoy en día y principalmente con el manejo adecuado de la planificación. Es fundamental planificar, como decía Gonzalo, a distancia que sea, o con el técnico al lado, mejor todavía. Nosotros tenemos que ser conscientes de que la exigencia de esos pacientes es cada vez mayor y nosotros debemos pensar en los resultados óptimos, si posible. A través, cuando utilizamos una pastilla HT, normalmente cuando las transformaciones de tamaño son mínimas. Si vamos a hacer un aumento de borde incisal mayor a 1 milímetro, yo no usaría HT porque voy a tener un fondo grisáceo en el fondo, un fondo oscuro, porque la HT es una pastilla que me permite el paso de luz en demasía y consecuentemente voy a poder observar el fondo de la boca que es oscuro. En el caso mayor a 1 milímetro de aumento de borde incisal, usamos normalmente LT para nuestras restauraciones. Debemos siempre considerar al paciente de macro a micro, de afuera hacia adentro. La evaluación de las características físicas de cada uno de los pacientes es fundamental y ese análisis nos lleva y nos permite definir factores como línea media, desvío, dimensión vertical, posición de labios, posición naso-mentual y relación con los labios, etcétera, etcétera. Y claro, de ahí vamos avanzando y vamos viendo el paciente en su interior, en este tema de los dientes. Y vean ustedes que este paciente es un paciente joven y que ya tiene demasiados desgastes oclusales. Al análisis de la oclusión, indudablemente vemos que eso le está afectando en demasía. A pesar de pasar normalmente estos pacientes por ortodoncia, lamentablemente muchos de ellos tienen alteraciones de dimensión vertical de oclusión que deben ser también planteadas para una recuperación o restitución. El mock-up y posteriormente nosotros trabajamos, como todo mundo debe hacer, directamente sobre el mock-up para ver la cantidad de esmalte que va a ser removido de esos dientes y obviamente hay diferentes formas de hacerlo, a través de fresas con 3 cilindros, fresas cilíndricas convencionales en un desgaste vertical y particularmente me gustan las fresas de un solo cilindro porque los desgastes en el esmalte y en el mock-up no pueden ser en un solo plano, tienen que ser en 3 planos para poder darle la característica anatómica normal que tienen nuestros dientes. Marcamos con un lápiz y esa parte marcada con el lápiz en el esmalte, solamente esa la que vamos a tocar, a desgastar o a pulir en este caso. Pero sí cuando tenemos diastemas tenemos que hacer una preparación en la zona interproximal, tratando de no reducir en demasía el esmalte y consecuentemente sí haciendo una pequeña penetración de la preparación subgingival para cerrar los triángulos oscuros, los triángulos negros. Esta es una comparación que hacemos de antes de la cementación, en el cual removemos una corona para que el paciente se dé cuenta del tamaño de aumento que está teniendo en sus dientes a través de estas restauraciones de estas carillas. El antes y el después, indudablemente que muestra un cambio importante en el tamaño de diente y obviamente el análisis del corredor bucal o corredor dental, como otros denominan, es fundamental. La relación de las carillas con el labio inferior también es de extrema importancia. Este caso era un caso que necesitaba una reconstrucción de la dimensión vertical por una mordida muy profunda. Y en esos casos donde hacemos un aumento considerable del tamaño de la faceta o de la carilla, nosotros no podemos dejar un paciente con una mordida muy profunda porque la tendencia a que haya una fractura por exceso de fuerza, por la dificultad de hacer una protrusiva adecuada,
va a aumentar el esfuerzo del paciente y la fuerza sobre esas facetas, consecuentemente llevándola a fracturas posibles. Debemos analizar de tal manera la oclusión que el overjet y el overbite no pasen de 2 a 3 milímetros, para que de esa forma los movimientos exclusivos del paciente estén garantizados. El toque de los dientes inferiores, el encerado y la colocación de carillas overlays también en el sector posterior, teniendo el aumento de la restitución de la dimensión vertical adecuada. Entonces, es muy amplia la aplicación nuestra con este tipo de materiales y este tipo de restauraciones. La edad no importa, lo importante es el análisis que hagamos para verificar cómo se ha alterado la guía anterior, por ejemplo, en los pacientes, cómo está mostrando el paciente si muestra o no muestra los dientes en el momento que está en reposo, porque a partir de los 50 años el labio superior se cae, los dientes quedan cubiertos, el labio inferior también se cae y los dientes inferiores comienzan a aparecer mucho más. Entonces esta curva que está alterada, que no sigue la curvatura del labio inferior, debe ser mejorada, debe ser modificada y consecuentemente nosotros siempre a través del encerado y la confección de un mock-up para poder mostrarle y enseñarle al paciente los cambios que podría tener. A la hora de la preparación es fundamental proteger los tejidos blandos para no lesionarlos y además hacer una pequeña separación de esos tejidos y poder llevar nuestro preparo, nuestro término cervical levemente debajo de los tejidos blandos de esa manera. ¿Y por qué digo levemente en este caso? Porque el paciente que ya tenía exposición dentinaria y nosotros debemos cubrir esa exposición para protegerla justamente de problemas de sensibilidad, etc. Entonces, el toque que se le da al esmalte es tenue y tenemos que llegar hasta la zona expuesta de dentina. Lo que es importante resaltar aquí, quería mostrarles, es que hay hilos retractores que dejan unas ciertas pelucitas de hilo y que ustedes tienen que tener cuidado con esas pelucitas en el momento de las impresiones y sobre todo en el momento de la cementación, porque pueden quedar retenidas debajo de una carilla en el momento de la propia cementación y eso nos da tremendos problemas a la hora de la remoción de esos hilos. En la actualidad utilizamos, cuando vamos a cementar, hilos que hacemos nosotros mismos con teflón. De esa manera evitamos todos estos problemas con los hilos retractores que tienen esas pelucitas. Entonces cerramos, colocamos las 6 carillas en el frente de este paciente para devolverle justamente lo que había perdido, que es la guía anterior para los movimientos de lateralidad y protrusiva, manteniendo la estructura del esmalte como debe ser. Entonces, es nuevamente importantísimo evaluar a través del mock-up y a través del análisis inicial qué tipo de restauración le vamos a brindar a nuestro paciente. ¿Va a ser una restauración sin preparaciones? Eso depende del formato, del volumen, de la posición de los dientes. O las preparaciones van a ser mínimas, porque también la tendencia de los pacientes es que no se los toquen sus dientes, que no se toquen el esmalte, porque esa es lamentablemente lo que se escucha como las lentes de contacto, que son restauraciones que no se tocan el esmalte y en muchos casos eso es imposible. Sabemos que nuestro esmalte es delgado, entonces las preparaciones deben ser en lo posible muy controladas y muy tenues. Este es un caso posortodoncia que llega al paciente y fíjense ustedes, lamentablemente ya no tiene guía protectora y esa ausencia de guía comienza a llevarlo a fracciones y a recesiones gingivales importantes porque a pesar de haber pasado por ortodoncia, no tiene una resolución final buena. Aquí nosotros seguimos el pedido del paciente de tener restauraciones más blancas porque se iba a hacer ambos arcos y obviamente lo que queremos mostrar aquí es el ensamble de los caninos y de esta manera consiguiendo una desoclusión y una función canina adecuada para que esos pacientes mantengan la salud de sus tejidos y consecuentemente no tengamos fracturas ni fisuras ni recesiones gingivales con el pasar del tiempo. Hay otros pacientes que sí exigen de que los dientes sí se parezcan a los dientes naturales que ellos tienen.
Obviamente son pacientes de mayor edad, donde ya han pasado por muchos tratamientos dentales. Ese era el antes de la paciente y eso fue lo que conseguimos con restauraciones LT de Rosetta, ¿no? Trabajadas en los bordes incisales y en los lóbulos proximales, obviamente, para darle al paciente un antes y un después importante desde el punto de vista estético y funcional también. Entonces, no existe estética si no va acompañado de la función. La función y estéticas van siempre de la mano y eso es lo que tenemos que buscar en nuestros trabajos. No podemos pensar únicamente en dar o colocar carillas tipo lentes de contacto si no nos preocupamos por nuestros tejidos blandos. Entonces, la integración de estos conceptos pasan a través, como les decía al principio, desde el mocap, la integración de la estética blanca y la estética rosada, preservar estructura adamantina, o sea, de esmalte, mantener un espacio mínimo para la estructura de los materiales, que son 0,3 a 0,5 de milímetro, la posición del margen, si va a ser a nivel, si va a ser supra, a nivel o subgingival. El perfil de emergencia de estas restauraciones debe ser bien trabajado si es que pretendemos modificar áreas interproximales, por ejemplo, diastemas, etcétera, etcétera. Y sin duda que verificar el eje de inserción que va a tener nuestra carilla, dependiendo del tipo de preparación que hagamos y de la necesidad de cambios que estemos incurriendo en estos casos. Entonces, estética blanca y estética rosada, fundamental, van de la mano, y la evaluación de la sonrisa, el nivel de sonrisa del paciente, es baja, media o alta, eso tenemos que contemplar siempre. El color que tiene el sustrato de nuestro diente también es fundamental, porque si no estamos obligados a hacer mayor desgaste, a no ser que el aumento del tamaño del material que tengamos sea considerable para evitar esos problemas. La salud gingival es un tema extremadamente importante, como les decía, y a veces tenemos demasiada encía. Los pacientes tienen una sonrisa gingival y al expresar una sonrisa muestran 3 o más milímetros de mucosa queratinizada. Consecuentemente, los dientes generalmente son pequeños y eso lo conseguimos determinar a través de una sonda periodontal midiendo lo que llamamos complejo dentogingival. O sea, anestesiado el paciente, introducimos la sonda hasta tocar en el hueso alveolar y de esa manera determinamos cuántos milímetros tiene. Esos milímetros tienen que ser 3 milímetros en vestibular y 4,5 milímetros en proximal para tener un complejo mucogingival o dentogingival adecuado. Si existe menos o más, ahí debemos escoger nosotros los procedimientos. Fabricamos normalmente unas guías quirúrgicas que también nos sirve como guía protésica. Fíjense que hay un aumento en el borde incisal y hay un aumento en gingival para hacer el corte de la mucosa queratinizada, siempre y cuando esté presente. Si no está presente mucosa queratinizada, no podemos remover más tejido. Aquí este caso sí lo tenía. Consecuentemente, hacemos el retiro de esa mucosa queratinizada. Vamos a levantar colgajo porque ya nos quedó muy poco en milímetros esa distancia, que debe ser de por lo menos 3 milímetros. Entonces tenemos que hacer lo que llamamos osteotomía. Removemos un poquito de hueso con diferentes instrumentos cortantes para llevar ese hueso a una posición deseada dentro de la planificación protésica quirúrgica que hicimos antes de realizar estos procedimientos. Obviamente, establecida la distancia necesaria, nosotros podemos hacer el cierre del colgajo y finalizar el procedimiento. Esperamos 3 meses después de la cicatrización para que esos tejidos se estabilicen, maduren y posteriormente haremos el aumento necesario con los materiales que ustedes elijan, sean estos resinas, sean cerámicas, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia en tamaño debe ser presentada antes al paciente dentro del punto de vista de los tejidos blandos y también del aumento en los bordes incisales, si fuese el caso. Los cambios de color en nuestros países hay bastante diferencia de razas y podemos encontrar muchos pacientes con estas características de pigmentos causados por células llamadas melanocitos, que son los que nos van a dar esa pigmentación oscura. Debemos realizar la despigmentación o el peeling
tres meses antes también del procedimiento final de las restauraciones, para ver cuál es el resultado final y sobre todo porque vamos a remover tejido del margen gingival y obviamente el margen gingival o de la mucosa libre, de la encía libre, estamos hablando de aproximadamente 1 milímetro y esa mucosa libre se tiene que naturalmente reponer, por eso es que esperamos un tiempo. Ese tiempo cumplido, de ahí hacemos las preparaciones, removiendo las resinas que tenía la paciente y colocamos las restauraciones de cerámica para poder tener un trabajo más longevo con el pasar del tiempo, obviamente. Entonces, la integración de los tejidos blandos con los materiales estéticos es fundamental para el resultado y la satisfacción de nuestros pacientes. Dentro de las preparaciones, nosotros debemos considerar que estas deben estar siempre que posible en esmalte, ¿no? Si vamos a desgastar en áreas interproximales, tener mucho cuidado porque seguramente vamos a entrar en dentina, entonces ahí pueden haber sensibilidades postoperatorias. Hay técnicas inmediatas del sellado de la dentina cuando ella está expuesta a través de adhesivos dentinarios que nos van a permitir también un control de la sensibilidad y evitar una inflamación posterior. Lo que sí es fundamental es utilizar fresas que vengan preestablecido con la profundidad. En este caso, esta fresa solamente desgasta 0.5 de profundidad. Y si eso lo hacemos a través de un mock-up, indudablemente que todo está controladito para no tener ningún tipo de problema a la hora de la preservación de nuestro esmalte. El pulido es fundamental también, sobre todo si es que vamos a pensar en los ángulos diedros y triedros en la zona de los ángulos, de los bordes incisales, etcétera, porque ni las fresadoras ni las inyecciones salen bien si es que es un tema inyectado, porque los ángulos están demasiado agudos y nosotros no podemos copiar o los materiales ni las fresadoras pueden llegar a ese punto. Entonces, arredondar bien los ángulos para permitirle que las impresiones sean fáciles y que las fresadoras puedan cumplir su papel. Los desgastes subgingivales entonces nos van a permitir sobre todo un cambio importante si es que el color del sustrato es muy oscuro. Eso es sí o sí. Tenemos lo que le llaman los norteamericanos el umbrella effect, el efecto paraguas, que es debido a la sombra que generan la estructura dentaria debajo de los tejidos blandos, seguramente se va a transmitir a través de cualquier material que fuere que coloquemos debajo de los tejidos blandos. Entonces, tenemos que cuidar mucho esa preparación subgingival y obviamente la cantidad de dentina expuesta y la presencia de algún tipo de material restaurador. Entonces, si vamos a cerrar diastemas, la preocupación siempre va a ser en la preservación de la mayor cantidad de esmalte y sobre todo de una preparación levemente subgingival en la parte proximal para poder cerrar los espacios negros lo más que podamos, lo más posible. ¿Okay? Entonces ese cierre de los triángulos negros es fundamental para poder cerrar los diastemas de los pacientes o los problemas periodontales que hubiesen tenido. Entonces son trabajos hechos con roseta, en este caso rosetas prensadas, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos casos de Amber. Entonces los resultados estéticos son espectaculares. El trabajo son normalmente monolíticos los que hacemos hoy en día y más adelante les voy a mostrar por qué. ¿Ya? Entonces nosotros debemos siempre estar pendientes de que si vamos a hacer un preparo, debemos cuidar de no exponer dentina y debemos ir suavemente o levemente dentro del surco gingival para poder tener un perfil de emergencia adecuado. Cuanto más hacia palatino nos vamos, más difícil se torna en la conservación del esmalte sin exponer dentina y también más complejo se torna el eje de inserción de nuestras prótesis. Entonces pasamos de un eje en el sentido vertical a veces a un eje en el sentido oblicuo y finalmente, en el sentido horizontal, más en el sentido horizontal, lo que nos complica más todavía porque tengo que hacer casi el preparo de una corona. Entonces, todo lo que es sentido vertical me implica complicación en el eje de inserción y mayor cantidad de eliminación de dentina. Las facetas las podemos restaurar
con alteración de la oclusión, o sea, el restablecimiento de la dimensión vertical de los pacientes, o sin el cambio. Si no hacemos cambio, obviamente simplemente vamos a trabajar en la parte vestibular, y si hacemos cambio, tenemos que trabajar el segmento posterior, sea en un arco o en ambos arcos, ¿no? Y esto ocurre en la vida de los pacientes, con el desgaste que van teniendo. Fíjense la profundidad que tiene esta mordida, el overbite está acentuado, obviamente quiere decir que hemos perdido la dimensión vertical con el pasar del tiempo, y esas restauraciones deben ser modificadas para poder tener un formato y una dimensión vertical y una reducción de la actividad muscular importante. Fíjense la inclinación que tienen estas carillas y esta corona en relación a la inclinación que tenía el paciente inicialmente. Entonces, ese análisis debe ser cuidadosamente observado antes de comenzar, y podemos tener restauraciones sumamente delgadas de cualquier tipo y de cualquier forma, como en la literatura ya está presentado. Formatos cubriendo la porción oclusal o simplemente las vestibulares e interproximales. Ese es otro caso, aumentando y haciendo la reconstrucción de ambos arcos, donde siempre manejamos el desgaste con MOCAP. Reducimos lo mínimo necesario, si hay necesidad de implante también los incluimos, y las restauraciones finalmente son terminadas restituyendo todas nuestras características oclusales. Estoy casi quedándome sin tiempo, pero casi estoy llegando al final de mi presentación. Cuando analizamos la ausencia de borde incisal cuando el paciente habla, este es un caso de Amber, hacemos lo mismo, definimos el tamaño de los dientes que ese paciente necesita, tocamos muy poquito el esmalte, como ya les expliqué, removemos resina. En el tema de las ceras, sean ellas CAD-CAM o no, tengan mucho cuidado porque hay muchas ceras que pueden dejar residuos a la hora de la inyección. Esta es una inyección de Amber, y a veces tenemos esos problemas con los diferentes tipos de ceras que hay en el mercado. Finalmente, la restauración de un arco, y obviamente la paciente quería restaurar ambos arcos. La diferencia entre la preparación que había inicialmente, que en realidad fue casi nada, y el aumento que se le dio a esos dientes para recuperar la sonrisa, una sonrisa más agradable en esos pacientes. Entonces, ¿por qué les decía en un principio de que hoy en día me preocupo en hacer más monolítico? Justamente por la cantidad de chipping, ¿no? De desprendimiento o desportillamiento en los bordes, sobre todo en los bordes incisales, que tienen una cerámica de muy baja resistencia. ¿Ah? Si es una cerámica de baja resistencia, yo prefiero utilizar la estructura que tiene un disilicato de litio, que es una estructura muy resistente, para evitar justamente estas pérdidas en los ángulos y estas fracturas que son demasiado desagradables. Vean las características que tienen el borde incisal, muy bonito, pero de muy poca resistencia. Entonces aquí sustituimos, removimos las dos carillas, vamos con mucho cuidado hasta el esmalte, utilizamos una luz negra para ver dónde hay resina del material cementante de la anterior carilla, llegamos hasta el esmalte con mucho cuidado, hacemos la técnica del doble hilo, preparamos obviamente las carillas de la forma que recomienda el fabricante, hacemos todo el tratamiento con ácido fluorhídrico, luego la descontaminación de ese ácido fluorhídrico a través de ultrasonidos, baños con ácido isopropílico, y finalmente colocamos el primer de cerámica para llevarlos después y llevarle la cerámica. Estas son dos carillas, dos facetas de Amber que quedaron bastante bonitas, que integraron muy bien dentro de lo que tenía la paciente inicialmente, ¿no? Que eran 6 carillas y habíamos sustituido esas 2. Entonces, esa es la antes y después de haber realizado esas carillas de Amber, y el resultado final que quedó bastante interesante, siendo monolíticas, pero caracterizadas con millo en el borde incisal. ¿Ok? Entonces, para terminar, es un caso un poquito más largo, con una reabsorción para colocación de implantes. Se colocaron implantes y la idea nuestra era hacer un perno sobre implante inyectado con roseta,
y que fue utilizado como una estructura para recibir una faceta de cerámica. Ahí ustedes ven el perno que debe tener retenciones para que ese material inyectado se retenga. Aquí está la estructura inyectada y la faceta de cerámica para integrar todo el conjunto con facetas de cerámica que cierren los diastemas que tenía ese paciente de nacimiento, o sea, de forma congénita. Entonces, fíjense que el disilicato de litio y sobre todo las estructuras que conseguimos con Amber y el nivel estético, la facilidad de trabajo y la aceptación de los pacientes con este material es fabuloso. Entonces, el disilicato de litio, dentro de mi concepto para el sector anterior, hasta, vamos a decir, premolares, es fantástico. Y después, para atrás, me quedo indudablemente con el circonio, que es muy resistente y muy bonito también. Con eso, mi agradecimiento a todos. Mil disculpas por haberme pasado del tiempo y estamos para cualquier pregunta si es que hay alguna. Muchísimas gracias.